Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en otro día de arquitectura para no arquitectos y hoy tenemos, la verdad que un honor de ciclo, un honor de ciclo. En arquitectura en libros, hoy nos acompaña Hugo Alconada Mon. Él es abogado, periodista, es prosecretario de la redacción del diario La Nación, fue corresponsal ante la Casa Blanca. Sus textos han sido publicados en el New York Times, The Washington Post y El País. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ganador de múltiples premios nacionales e internacionales y escritor de 8 libros. Hugo, buenas tardes, bienvenido, qué feliz que soy de tenerte hoy acá. Pues hola, buenas tardes. Para mí también es una alegría estar acá. Esperemos que todos la pasemos bien, ¿eh? Pero por supuesto, va a estar genial. Voy a verificar un minuto algo que estoy viendo, pero perfecto. Hugo, ¿cómo empezar con vos? Qué felicidad. Hoy nos espera un ciclo que va a estar relacionado con uno de los libros de Hugo, que es La ciudad de las ranas, es este, acá presente, que lo pueden ver sobre la ciudad de La Plata, pero antes de todo esto, quiero saber el origen del amor a los libros. ¿Cómo, cuándo nació todo esto? ¿De dónde nace este Hugo tan estudioso y tan amante de los libros, que realmente es apasionante? Pues eso arrancó cuando era chiquito, de la mano de una abuela y de mi papá. Como suele ocurrir con muchos, que tenemos a alguien que nos va llevando de la mano y que rápidamente me fueron metiendo con lecturas para mí interesantísimas, de hecho mucho más interesantes que muchas de las que teníamos en el colegio. Así fue como me fui metiendo muy rápidamente con Conan Doyle, Agatha Christie, después a George Simenon, y esas lecturas iban retroalimentando otras, siempre de la mano de papá y de una abuela, y de hecho en este momento yo te estoy hablando desde el escritorio de mi casa, que, bueno, esta pared de acá atrás, y las otras tres paredes son todas libros, o sea, de piso a techo, libros. De hecho, ya tengo acá, ahí al lado del escritorio, ahí hay 4 pilas de libros de medio metro de altura, porque ya mi mujer en cualquier momento, no sé si me echa a mí o a los libros, pero uno de los dos se va de casa, porque se No me va a traigas más complicar. libros a casa, Hugo, basta de Es libros. que se me está complicando, ya no tengo dónde meterlos. O sea, ya he llevado libros a un cuarto para ya dejarlos ahí y me quedo con las pilas de los que a mí más me interesan. Pero nada, es una pasión. De hecho, integro, Serena, para que sepas, un club de lectura que comenzó, como tantos otros proyectos, en la pandemia y que la verdad es espectacular. Qué Libros de hermoso. ficción y que además tiene un doble eje. Empezamos primero, obviamente, por Zoom, porque era pandemia. Cuando nos pudimos reunir, empezamos a reunirnos en casas y hoy lo que hacemos es nos vemos una vez al mes, los primeros miércoles de cada mes y nos vamos a una pizzería distinta de la ciudad de La Plata cada reunión. Pizzerías de barrio, bodegones. Entonces está buenísimo porque vamos conociendo bodegones de barrio al mismo tiempo que vamos hablando de literatura mientras que tomamos cerveza. Entonces es el mejor de los mundos. Es hermoso, hermoso plan, la verdad. Qué lindo, te lo súper celebro. Qué hermoso poder construir esos espacios y al mismo tiempo disfrutar y aprender y enriquecerse. Así que un gran logro, qué hermoso. Un gran logro, todo. Ahora, si tuvieras que elegirte un libro que te marcó en la vida, ¿me podrás decir uno? Sí, rápido, A que ver, es Los Miserables de Víctor Hugo. ¿y por Es qué? ¿Se puede saber? extraordinario, porque me pegó en el momento justo, como suele ocurrir con los libros, ¿no? Que un libro que quizá para mí me conmueve y a vos no te dice nada y viceversa. Y tiene muchas veces que ver más con el momento que estás pasando o los desafíos que estás afrontando. Y ese libro para mí fue excepcional. De hecho, fue tan excepcional cuando lo leí en el año 1999 que desde entonces no me animé a volver a leerlo Mira, por el temor a que una segunda lectura me decepcione con respecto al recuerdo que tengo de Los Miserables. Entonces, sí he visto la película, he ido a la obra de teatro, pero no me he animado a volver a leerlo,
lo cual es una chiquilinada, pero digamos, la historia de Jean Valjean, el inspector Javert, Cosette, Gavroche, es espectacular. ¿Vos tenés algún libro Ah, así que te marcó? sí, sí. De hecho, creo que le dio inicio de hecho, a mi tesis. Es El Código Da Vinci. A Ah, mí ese bueno, libro me encantó. Ese libro me abrió una parte de mi vida a la cual hoy dedico mucho tiempo de estudio y mucho trabajo y tiempo de verdad, que sí, es un libro que no, fue una bisagra. Ojo, ya, tengo la misma interpretación, ¿eh? Yo estoy como, no sé también si lo volvería a leer, pero no por algo che, creo que el primer impacto que tuve fue tan fuerte que me quiero quedar con claro, eso. exactamente. Si Creo me que es permitís eso. una sugerencia, te digo dos libros que he leído este año, A ver, que me parecieron excepcionales. Uno es Un caballero en Moscú, de ok. Amor Taulis, Towles, y el otro es Hamnet, como Hamlet, pero en vez de con L es con M, Hamnet, y es de Maggie O'Farrell. Un caballero en Moscú, Hamnet. Los dos son excepcionales, pero buenos, buenos, buenos. Esa es una muy buena recomendación. Es genial. La verdad es que ahora hablando de este, yo señalo este porque a nosotros, mientras que estábamos armando este ciclo, eh, elegiste hablar de la generación 80 de La Plata, pero yo soy consciente, por supuesto, que tenés otros libros y podemos abarcar el que vos quieras. Pero vamos a empezar con este que tengo acá, hermoso, de Vamos la ciudad de adelante. Las Manos sobre La Plata. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació esto que al mismo tiempo, atreviéndome a su presencia, que está entre nosotros Martín, Acá eh, Martín. sí, Les tenemos presento al este resto de también. los que están aquí. Martín Peloa, buen amigo, gran profesional, gran historiador de la historia de La Plata por el eje de la masonería. El libro ese es buenísimo. Acá se lo mostramos, que es Es, el, el libro de Martín, que se llama La escuadra del compás entre diagonales. Hermoso, lo pueden buscar escribirle en Instagram, ahí está contestando. Que así tanto es. para mí como para vos ha sido de un gran Muy útil. aporte, muy Sí. útil, tal A ver, cual. en mi caso, yo soy nacido y criado en La Plata. Ajá, Y después di la vuelta al mundo. De hecho, tuve, yo creo que fueron como 7 mudanzas en 11 años en 4 países. Así que estuve dando vueltas en serio. Pero luego, cuando volvimos a la Argentina, decidimos con mi mujer instalarnos en La Plata para criar a nuestros chicos rodeados de familia. Y esta ciudad, la ciudad de La Plata, tiene mucha carga de todo tipo por su diseño, por su concepto de estudiantes, estudiantes en el sentido de universitaria, ¿sí? Es una ciudad hermosa que todavía tiene cosas de pueblo, tiene dinámicas de pueblo, entonces es muy linda. Y dentro de la ciudad de La Plata, lo que me pasó a mí fue una oportunidad maravillosa que fue trabajar para el diario El Día de La Plata, que fue como un hermoso coche escuela para mí, porque me permitieron crecer, desarrollarme, como cuando uno es médico y empieza a trabajar en un hospital público. El primer día llegas y te mandan a operar de la cabeza sin anestesia. Poner primero y le das. Claro, peligroso para los pacientes, pero buenísimo para el médico que tiene que aprender. Y lo mismo para mí como periodista, me permitieron crecer. Y durante esos 2 años y monedas antes de pasar al Diario de la Nación, terminé conociendo más sobre la ciudad de La Plata, sus personajes y sus lugares, que todos mis años previos o posteriores, porque como periodista terminé conociendo lugares y conociendo personas que de otro modo no hubiera conocido. claro. Ahí ya Serena me quedó, como si fuera el primer ruido de hay algo más que la historia Villiquen que teníamos de la ciudad de La Plata, de un señor que vino y decidió crear una ciudad porque le faltaba una cabecera a la provincia de Buenos Aires. Y entonces empecé a leer, para hacerte la historia corta.
esa lectura que empezó como un aficionado, en los últimos 5 años me empecé a involucrar más, a enganchar más, hasta que en definitiva terminó siendo un proceso que me llevó a leer más de 200 libros y papers académicos, están todos ahí en ese eje de acá, después si quieren se los muestro, y empezar a armar un rompecabezas, el rompecabezas de la historia. Y no estoy hablando de una versión contrafáctica, ni estoy hablando de una historia revisionista, sino, no, no, sino es contar la historia, digamos, con las pequeñas piezas que te permitan armar el rompecabezas. Y lo que terminé contando, Serena, es que la historia real es mucho más potente y mucho más atrapante que la versión Villiquen por un lado, o justamente la versión que está volcada en los mitos. Y solamente doy Sí. un ejemplo antes de abrirte el juego. El mito es que, por ejemplo, que hay túneles en la ciudad de La Plata. Mentira, no hay túneles. Y no son necesarios los túneles para que la historia sea espectacular, porque la historia de La Plata es espectacular. Sí, por supuesto hay sótanos, sí, por supuesto parece que puede haber un sótano que conecta la Catedral de La Plata, un túnel que conecta la Catedral de La Plata con el Arzobispado de La Plata, y que puede haber habido otro túnel en donde estaba el Regimiento 7 de Infantería de La Plata en la actual Plaza Isla Malvina, pero no es que había un entramado subterráneo que conectaba toda la ciudad y que permitía cosas oscuras, no, no había eso. Y no es necesario, Serena. Porque la historia real, incluso volcada en el plano, es extraordinaria. Sí, por supuesto que sí. Quiero hacer una pequeña aclaración para los participantes. Tienen en este momento el chat disponible, pero más tarde, una vez que termine toda eh, nuestra parte con Hugo, les vamos a dar pase a que puedan prender los micrófonos si quieren hacer alguna pregunta por ustedes mismos. ¿Sí? Quiero avisarles eso para que sepan que tienen una participación, un espacio al final, y que igualmente en el chat estoy atenta a lo que quieran en el momento. Hugo, además de que un honor y un placer tenerte acá, somos todos tuyos. Te escuchamos y queremos que nos invites a este hermoso viaje, por favor. Pues te cuento entonces, Serena, que este recorrido, por supuesto, arranca con la generación del 80, arranca allá por justamente 1880. Estamos hablando de una generación que no se veía a sí misma como una generación. Ese es un concepto que viene después por un historiador de primera línea, que es ese historiador el que encuadra como una generación. Quizás como dentro de 50 años a nosotros nos van a encuadrar como la generación post-2001, por ejemplo. Ujú. Pero que nosotros no nos vemos como una generación y tenemos nuestras diferencias, nuestras grietas y todo lo que quiera. Ahora bien, esa generación sí desarrolló algunos conceptos en común. Y al mismo tiempo, eso se da en un momento en el cual había habido un contrapunto histórico entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires, que te llevaba, ¿te acordás? Entre la pelea entre los unitarios y los federales, entre los autonomistas porteños y el resto de la provincia. Y en un momento uno de los representantes porteños, que era Carlos Tejedor, se pasó de rosca. Francamente, se pasó de rosca, intentó presionar de más, lleva a una rebelión, esa rebelión termina horrible, de 1880, horrible por el derramamiento de sangre, murieron más de 3.000 personas en un momento que en la Argentina había 1.200.000. Así que estás hablando como si hoy murieran en una rebelión 120.000 argentinos, una Sí, sí. locura. Y esa derrota de los porteños los debilita y eso le permite a las provincias lideradas por el entonces flamante presidente Julio Roca a federalizar la ciudad de Buenos Aires y eso lleva, por un lado, quitarle poder a los porteños, pero después a otro desafío, Serena, que es la provincia de Buenos Aires se quedó sin capital. Hay que crear una nueva capital. Entonces, o vas a un pueblo ya existente, y así es como pensaron, por ejemplo, en San Nicolás de los Arroyos, o vas a crear una nueva ciudad o pueblo. Y ese es el camino que decidió el entonces gobernador Dardo Rocha. Dardo Rocha, a su vez, también porteño, que a su vez flamante gobernador, y que el hombre no era estúpido, lo que él vislumbró era la posibilidad de, si le salía bien ese proyecto, que funcionara como vidriera y trampolín. Vidriera, pensando desde la perspectiva de
miren, he levantado una nueva ciudad cabecera de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es una enorme vidriera para mostrarse como gestión. Y al mismo tiempo Ujú. trampolín. Como decir, miren, si pude hacer esto con la provincia de Buenos Aires y con una nueva ciudad en 2 años, imaginen lo que puedo hacer si me dan 6 años como presidente. Y se lanza entonces a tratar de levantar una nueva ciudad. Y allí es donde define dónde. Y ya ahí tenés, vos desde el palo de la arquitectura, un primer desafío. Es dónde lo construís. Porque claro, hoy La Plata parece cerca de Buenos Aires. De hecho, si venís a la noche por la autopista, son 40 minutos reloj desde Puerto Sí, Madero sí, sí. hasta la entrada de La Plata. Ujú. Ahora, eso es ahora. En aquel momento eran 4 horas reloj que te llevaban desde el centro de Buenos Aires, tomarte un tren, venir hasta Ensenada, agarrar. O sea, toda una historia larga para en definitiva 4 horas reloj. Que es en definitiva lo que hoy toma desde La Plata a Mar del Plata en auto. Ahora bien, eso a su vez lleva a un primer punto. El segundo, había que, si vas a elegir la ciudad de La Plata, o sea, donde está ahora la ciudad de La Plata, eran en ese La momento ubicación. bañados, que eran los bañados de la Ensenada. Entonces, así como tenés bañado, tenés loma. Las lomas de la Ensenada es donde se construye esta ciudad, que justamente se denominaba las Lomas de la Ensenada, y la próxima vez que alguno de ustedes venga a La Plata, los invito a que caminen y se van a dar cuenta que la ciudad de La Plata no es plana, tiene sus ondulaciones, no muchas, pero tiene sus ondulaciones que quedaron en evidencia serena. ¿Te acordás ahora en 2013, cuando fue la gran inundación? Sí. Ahí, Bueno, ahí quedó empírico donde está justamente toda la pendiente que atraviesa la ciudad. exactamente, porque Mm. vos tenías zonas como la mía, que tuvo 0 centímetros de agua, y yo estoy ahora, por ejemplo, en el pleno centro de la ciudad. Vendría a ser 6 cuadras para allá, había Ujú. 2 metros de profundidad de agua. Es decir, Creo claro, que no todo se el agua había que dado por... llovía de acá escurría para la zona más baja y que a su Ujú. vez recibía agua de otro lado y como si fuera una laguna. Ahora bien, entonces, en esa idea es donde empiezo a, en definitiva, reconstruir con la ayuda de verdaderos historiadores y gente que realmente se tomó el trabajo, como Martín Pelova, y otros como, por ejemplo, Alejandro Zuccarelli, es decir, algunos que se involucraron en serio a reconstruir la historia de La Plata. Lo que surge son varios conceptos que vos como arquitecta conocés. Uno es el higienismo. Totalmente. Es ¿Por para qué? su momento, fue una ciudad sumamente moderna, empezando con ser planificada, y no es que nace de la propia, del propio asentamiento humano, sino que ya de por sí es pensada, y por otro lado, las diagonales, que la hacen tan particular, diagonales y puntos verdes Correcto. contados proporcionalmente en todos, que hacen de una planta popular al cual cada persona, poca cantidad de cuadras, tenía un punto verde. Y bueno, diagonales, circulación, esos grandes pulmones y lo que es el gran pulmón que tiene como ciudad dentro de lo que es el bosque. Eh, Correcto. es Estaba pensando también la gran amenaza que debe haber representado para, en ese momento político, el hecho de que esté tan cerca de la posibilidad de un puerto ahí. Exactamente. Y ese fue todo un desafío. De hecho, cuando nace La Plata, que nace como nueva capital de la provincia de Buenos Aires, una de las premisas era que tuviera su propio puerto. Y de hecho, por las características, podía tener un mejor puerto que el puerto de Buenos Aires. Pero a su vez, Roca y Rocha, que habían llegado de la mano al poder, rápidamente empezaron a friccionar. Que es la historia de siempre entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la nación, que se miran, se recelan, uno le respira en la nuca al otro, o sea, lo hemos visto desde Menem y Duhalde, de la Rúa y Rucauf, Scioli con Kirchner, y podemos verlo ahora eventualmente también con Kicillof y con Alberto, o antes Macri con Mario Eugenia, esa dinámica de decir, te quiero, te necesito, te recelo, y están todo el tiempo así. ¿Por qué? Porque Roca, que le podés reprochar muchas cosas, pero no que fuera Lelo, era brillante. Roca rápidamente se dio cuenta cuál era el plan de Rocha. Rocha no era bonaerense, era porteño. De hecho, cuando
De hecho, cuando se murió, Fray Mocho, esto Martín y yo lo hemos hablado varias veces, Fray Mocho lo despidió en el cementerio como ahí se va el último porteño, pero no el último como el último de la fila, sino el último como el por antonomasia. El plan de Rocha era construir la ciudad de La Plata, que le sirviera de trampolín para llegar a la presidencia, para una vez presidente hacer el enroque, devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y convertir a La Plata en la nueva capital federal. Por eso es el tamaño que tienen algunos edificios públicos en la ciudad de La Plata, porque es una ciudad pensada para ser capital de la nación, no capital de una provincia. Ahora, eso Roca lo vislumbra y lo empieza a esmerilar. Entonces, te doy un ejemplo. Mencionabas vos el puerto. La sanción de las leyes del Congreso Nacional para levantar o, en el caso de Buenos Aires, reformar, mejorar, ampliar los puertos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de La Plata, las dos leyes son correlativas. No me acuerdo ahora el número, porque como si fueran la 1244 y la ley 1245, van pegaditas de la mano. Y de inmediato, a su vez que hizo Roca, el dinero se lo puso al puerto de Buenos Aires, no al puerto de La Plata. Como una dinámica de yo te voy a esmerilar, Rocha. Y empezaron, ¿sí? Ahora bien, esto que vos mencionaste sobre los parques, las plazas, los espacios verdes como el bosque, las avenidas anchas, tampoco es fruto de la casualidad. Recordemos Mm, otra vez, la Ciudad de La Plata se fundó en 1882 y venían en ese momento de la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y de la epidemia de cólera, que tal cual. habían masacrado la ciudad de Buenos Aires. Mm, Entonces, eso a su vez lleva a la idea de decir, vamos a generar mayor oxigenación, mejor circulación de aire, mejor circulación de tránsito, y te todo voy a eso, mostrar. eso, ahí está. Mira, si querés, ahora comparto pantalla y lo mostramos. Para, Dale, Selena, mirá, hagamos esto, mira. Ahí, ¿lo ven? a ver. Perfecto, sí, se ve perfecto vos. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, en definitiva, ¿ven mi cursor también? Bárbaro, ¿se ve? Sí, te Bueno, seguimos. vos tenés, esto es el bosque de La Plata, y luego tenemos en cada uno de estos puntitos, es un parque o una plaza, que a su vez, los voy marcando uno por uno con el cursor, esos parques y plazas establecen que en cualquier punto de la ciudad de La Plata donde vos estés, si yo ahora salgo de mi casa, en cualquier dirección que tome, para allá, para allá, para allá, para allá, para donde sea, como máximo 6 cuadras de mi casa, tengo una plaza. Y de hecho, como hay una plaza o parque cada 6 cuadras, si vos estás en el medio tenés una a 3 cuadras y otro a 3 cuadras. Y esto que parece una pavada, y que parece una cosa por ahí hasta caprichosa o de tiempos antiguos, cuando fue la pandemia de 2020, y recordás que recién nos habilitaban a poder estar en espacios públicos abiertos, eso nos permitía a nosotros los platenses poder salir de nuestras casas y en cualquier dirección que estuvieras, caminaras, vos sabías que en menos de 6 cuadras tenías un parque. Elegí cuál. Sí, Entonces, por ejemplo, mi hermano más chico, que tiene un hijo con autismo, eso le permitía a él decir, cada vez que estaba en La Plata, decir, voy para cualquier lado, elegí vos, pibe, vamos a un parque. Entonces, eso es clave. tal Y cual. ahondo sobre esto. El propio plano también muestra, esto como marca ese título, algunos rastros de la masonería, que están volcados en mi libro. Desde Sí, lo estético hasta no solamente lo estético, sino o de diseño, sino algo mucho más profundo. Primero por el lado del diseño. Acá ya está volcado. Hay algunas diagonales que van, las 73 y las 74 cruzan el plano de la ciudad como si fueran una X, ¿sí? Van así y van de así. Entonces, si vos tomás esas diagonales, como si fuera la 73 y la 74, junto con la 80 y la 79, en definitiva, vos podés ir armando con las diagonales la escuadra y el compás. Serena, ¿qué significan la escuadra y el compás? son símbolos, los símbolos principales de la masonería. Están relacionados con sus grados y en este caso el compás es quien regula y la escuadra quien eh, rectifica. Muy bien, ahí. A su vez podemos también sumarle el compás, que viene el eje acá como si fuera desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y a su vez
Otro eje interesante que acá no lo voy a poder como ampliar, pero justamente en este punto es donde está la actual, para la próxima vez que los que nos están viendo en este momento vayan a La Plata, pueden ir a ver la casa de Le Corbusier. Serena, vamos de nuevo. ¿Qué es la casa de Le Corbusier? Casa de Le Corbusier está en el Boulevard Le Corbusier en 1 y 53, está bien en el acceso a lo que es el Bosque Platense. Es la casa que por encomienda manda a construir el doctor Curuchet con su hermana en un viaje donde va al estudio de Le Corbusier. Le Corbusier en ese momento, en 1929, vino a Argentina, estuvo en Buenos Aires y fue a La Plata, sabía perfectamente de qué ubicación era, estamos hablando del casco de la sabiduría de la Universidad de La Plata, y como muchas otras personas habían estado ahí, esto Martín en su entrevista nos lo contó también, que había estado el príncipe de Gales, Einstein, o sea, tenemos muchos personajes muy importantes de la historia que estuvieron ahí, y volviendo a la ciudad, a la Casa Curuchet, es una casa reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2016, en conjunto con otras obras de Le Corbusier, y es la única obra neta de Le Corbusier en Latinoamérica. Llevó 5 años construirla, que es un montón, para hoy en día ni eso tarda un edificio. Em, pero ¿por qué? Porque se le dio tanto prioridad a toda la documentación mandada por Le Corbusier que tenía que ser una obra de arte. Hay un hermoso libro que escribe, que publica Daniel Casoy, que es arquitecto, fue quien entrevistó al doctor Curuchet en su casa, y él cuenta lo que fue todo ese pasar de construir con Le Corbusier, que le mandaba cartas pidiéndole que por favor eche al arquitecto que estaba a cargo, que era Mancio William, porque había tardado 5 meses en elegir el hormigón. Y el tipo estaba que no daba más. Pero qué gesto el que hizo y qué bueno que se le ocurrió porque nos dejó una joya arquitectónica en La Plata, a nada, en Argentina, y justo en un lugar tan particular. Volviendo a la simbología, estamos hablando de la plomada, una plomada que radica de una chapita, que en esa chapita que estaríamos hablando de justo donde está el acceso principal al bosque, Exacto. eh, Acá. es, simboliza lo ideal, una obra ideal. Y justo en ese lugar se encuentra la Casa Curuchet. Qué cosa loca, ¿no? Y agrego ahora, yo no soy arquitecto y no soy masón, pero si pueden ir en especial el 21 de junio, que es una fecha muy especial para la masonería, que a su vez con la luz del mediodía encuadra perfecto con la casa y ves la casa con el juego de luces y sombras de otro modo. Es espectacular. Eh, Más no puedo explicar porque no lo sé explicar. Por ahí vos, Elena, vos podrás. Eso es porque justo está ubicado en un lugar donde eh, en toda la perimetría de la ciudad de La Plata es la donde mayor luz se recibe. En el oriente, que si nosotros esto lo leemos con una lectura desde lo que es la masonería, y esto también lo contaba Martín, radica en lo que es justo el lugar donde está la sabiduría, hacia el oriente, el este. Esto tenemos que pensar que nosotros estamos viendo así la planimetría de La Plata, pero en realidad está girada para lo que es el norte, exactamente. Exacto. Entonces, el bosque está exactamente en el este, donde en lo que es el rito masónico está el gran maestre, que es la sabiduría, y la sabiduría viene con la luz. Y esa gran casa es que recibe justamente como toda esa luz y tiene un punto especial porque hasta su fachada rompe con la diagonal que tiene por condición la planta, la cuadra, perdón. Está diferente, estoy hablando de su parasol, toda su fachada, está un poco inclinada en lo que es la casa en general. Y es una casa súper moderna para su momento, muy revolucionaria. Estamos hablando de cuando se fue a construir y uno lo puede encontrar en las documentaciones, que es que esa carta que manda Le Corbusier, que le manda una foto del lote, le manda a Coruchet, perdón, a Le Corbusier una foto del lote, estaba vacío, había una construcción al lado, pero esa casa rompía por completo lo que era la estética y la arquitectura que tenía La Plata, fue súper moderna. Y lo Y sigue agregamos siendo. algo más.
Por supuesto que la ciudad de La Plata es conocida como la ciudad de las diagonales, tiene un montón de diagonales, tiene un montón de calles, tiene un montón de números, tiene un montón de todo con el cual uno puede hacer todo tipo de juegos matemáticos. De hecho, hay un libro de Gualberto Reinal que juega con los números, pero termina extrapolando y llegando a conclusiones que no son correctas. O sea, me parece válido para él que jugó con esos números, pero cargado de mitos. Acá estamos hablando de realmente símbolos que realmente están volcados porque fue la voluntad, fue deliberado volcar esto. De hecho, recordemos que al menos 29 de los 36 miembros profesionales del Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires que levantó la ciudad de La Plata eran masones. Reitero, al menos 29 de 36. ¿Y por qué digo al menos? Porque me constan 29. De los otros 7 no sé. ¿Y por qué no sé? Porque hay material, hay documentos que se han perdido, documentos que no se saben dónde están, hay documentos que fueron quemados, con lo cual no podemos descartar que sean 36 de 36 y clavamos un pleno, no lo sé, pero al menos 29. Entre ellos, protagonistas como fueron Carlos Glade, alemán, o Pedro Benoit, que fue clave en toda esta historia, que Pedro Benoit, masón, mano derecha de Ardo Rocha y gran jugador en toda esta trama. Y un último eje que quiero remarcar esto es no solamente por el lado de la escuadra, el compás, sino además que tenemos lo que en este eje que es el de la diagonal 74, ahí se ve el cursor que Sí. corre, es lo que se denomina la diagonal de la vida, en términos masónicos. ¿Por qué? Porque justamente si vos siguieras por diagonal 74 para allá, vas para Punta Lara, y al llegar a Punta Lara llegás al Río de la Plata, llegás al agua, vida. Y a su vez, si vos por el contrario venís para este lado y te vas para abajo, en el plano este, lo que terminás es desembocando en el cementerio. Y menciono el cementerio y eso me lleva a su vez a pasar del diseño y lo visual a las políticas públicas. Otra vez, estamos hablando de un periodo de la masonería, generación del 80, muy fuerte, en la cual estaba la puja con la iglesia, en la puja por la separación entre iglesia y Estado, que son cosas que hoy son obvias, pero en ese momento no lo eran. Y de hecho, llevaron a toda una discusión que tuvo entre otros tres ejes. El primero, la educación. Y estamos hablando Sí. del periodo en el cual se alumbró una de las leyes más importantes en la historia de este país, que es la ley 1420, que es la ley que estableció la educación pública, laica y gratuita y obligatoria para todos los pibes y pibas de este país. Y convirtió este país en un territorio que tenía, según el censo de 1869, tenías que el 82% de los habitantes de este país eran analfabetos. No sabía leer ni escribir. Y al cabo de una generación se dio vuelta y se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Ahí tenés la importancia de una sanción de una ley cuando está realmente una política pública, una política de Estado. Podemos hablar después, si querés, sobre el tema de la logia que estaba atrás y el rol de Domingo Faustino Sarmiento, pero digamos, ese es un eje claro que empujó la masonería. El segundo fue por el lado del registro civil. Otra vez, que por ahí para todos ahora es una novedad, así que, pero es obvio, el registro civil tiene que estar en manos de el Estado. No, no, en ese momento no. Y vos tenías que justamente las actas bautismales en las que te establecían si vos estabas inscripto o no. De hecho, Ujú. si vos no eras católico, se te iba a complicar un poquito para que te anotaran. Con lo cual, ahí ya se complicaba. Y demos otro paso. Estamos hablando de un momento en el cual también veníamos de aprobarse el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, que establecía, para los que son abogados nos están viendo, establecían la dinámica entre hijos naturales, matrimoniales, extramatrimoniales. Con lo cual, si vos eras protestante, mormón, judío, musulmán o ateo y no estabas bautizado, tus hijos no eran matrimoniales. Con lo cual tenían distintos derechos hereditarios. Por eso no es un tema menor que Totalmente. pasara el control de los registros de identidad, pasaran de estar en manos de la iglesia a estar en manos del registro civil del Estado. Hoy es una novedad. Y el tercer eje, que es el cementerio. Y otra vez, por ahí los que nos están viendo dicen, pero no es tan relevante. En ese momento lo era.
Hoy vos podés, si querés, te enterrás en el cementerio público, o si querés, te elegís el cementerio privado, si querés, te creman y después tirás las cenizas en la cancha de gimnasia. Sé feliz. Pero en No ese le digas eso a momento, Martín, por favor. Martín, este es un beso para Martín, ¡mua! Te va a terminar haciendo eso. Pero en aquel momento no habían cementerios, sino que había camposantos, que también era controlado por la iglesia, y otra vez, tenías que, si no eras católico, no te enterraban. De hecho, por eso había también camposantos de protestantes o de la comunidad judía, o si no, date maña. Y de hecho, aún si eras católico, bautizado, si te habías suicidado, no te enterraban porque era un pecado mortal. Con lo cual era, date maña, que alguien te entierre donde puedan. Y ahí es donde la masonería establece, por un lado, por el tema de las epidemias, como la de fiebre amarilla, el cólera y demás, pero también por esta puja con la iglesia, el establecer un cementerio. Y ese cementerio lo ponen acá abajo, a la derecha abajo, fuera del casco urbano, lo que se llama extramuros. Porque también habían detectado o aprendido a los golpes con la epidemia de cólera y fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, que tenerlo adentro, como el cementerio de Recoleta, era un desastre. Ujú. Entonces lo sacaron. Digamos, pero, y saquemos esto porque ya no es necesario. Pero en definitiva, Serena, lo que tenemos es eso, eran múltiples desafíos. Y si querés, cierro con esto. Estamos hablando de un momento en el cual había una enorme influencia de la masonería en La Plata, donde a su vez había en particular dos grandes logias, que era la logia La Plata 80 y la logia Luz y Verdad, de un personaje hermoso. Si querés, después hablamos de él, Hippolyte Girjois o Girjois, un personaje divino, que después si quieres ahondamos sobre él. Y en Dale. definitiva, estamos hablando de un periodo cargado, cargado porque en definitiva, y eso es lo que yo cuento en el libro en forma de novela, pujas entre la iglesia y los masones, la quema de templos masónicos por fanáticos religiosos, las pujas de poder dentro de la generación de los 80 entre Roca y Rocha, las pujas entre el pueblo que en un régimen oligárquico conservador no les daban voto y cuando votaban les afanaban el voto por voto cantado y fraude patriótico. Sí. Eso lleva a su vez al surgimiento de la Unión Cívica, después la Unión Cívica Radical, las revoluciones de 1890, 1893, es decir, hay todo un combo hermoso que a mí, a medida que me iba involucrando, yo sentía decir, esto es para contarlo. Y Es ahí, muy además, hay un apasionante. momento para mí clave que si querés pues lo hablamos, que es el momento en el cual yo dije, esto es para contarlo como una novela, que es la masacre de San Ponciano. Es muy apasionante la historia y al mismo tiempo es muy impactante, ¿no? Porque uno no puede creer que hayan pasado todas esas cosas y que eh, no paramos de sorprendernos porque la historia de la ciudad de La Plata justamente hace a su descubrimiento de día a día. De hecho, por ejemplo, la cuestión masónica en la ciudad de La Plata no es lo mismo en el 2023 que en el 2000. No es lo mismo las investigaciones, las publicaciones, los eventos. Hoy en día estamos hablando de que se realizan la noche de los museos, la noche de los templos, hay una participación muchísimo más activa, que en ese De momento era hecho, ahora muy Selena la acaba de declarar. ciudad masónica. El 16 de junio fue declarada ciudad masónica con fines turísticos y culturales. Tiene, bueno, su gran reconocimiento. Al mismo tiempo, el quien conozca, haya visitado o de casualidad en algún momento se haya cruzado con esa imagen, verá que en la Universidad de La Plata hay una enorme placa que dice de la masonería argentina a la Universidad de La Plata. Al mismo tiempo, mencionar un hecho muy importante que mencionaste y rozaste en el hecho de la educación, por ejemplo, ¿no? Hoy en día es verdad, tenemos el privilegio de que hay una gran población que accede a la educación, que pueden leer y escribir, y al mismo tiempo ese rol que estaba pujando la masonería desde el fomento del libre pensamiento, de la curiosidad, del estudiar, del cuestionar, de investigar, respetando absolutamente todo, porque eso no quita el hecho de creer, de ser parte. De hecho, hay algo que se da mucho en el encontronazo entre lo que es la masonería y la iglesia, que radica de está todo mal. No, hay católicos que han sido masones y no hay ningún problema, hay curas que han sido masones. Hay De otro hecho, creo trasfondo que, histórico. corregime, Serena, pero creo que
Se alude al Gadu, gran arquitecto del Al gran universo. arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo es la figura que tiene la masonería para representar esa persona de fe. Llámese Jesús, Buda, lo que quieras, es la persona creadora en la que vos pones tu fe. Que nosotros somos seres que necesitamos poner la fe en algo. Nada más que en este sentido, no importa qué religión apliques, en qué creas, se respeta absolutamente todo, porque si hay un fomento de tolerancia, tolerancia fraternidad, y aparte hay algo también que fomenta que es para la ciudad, o sea, para la sociedad, perdón, y para el ser de cada uno, esta educación laica. De hecho, entiendo que están trabajando arduamente hoy en día la gran masonería argentina con esa universidad laica que están ahí buscando para que salga, están trabajando. Vamos a volver igualmente a esto. Sí, Quiero volver a un personaje que me interesa que recordemos y también a una entidad, la Alianza Francesa y Benoit. eh, a ver, Es Pedro hace Benoit, mucho. un personaje real maravilloso. Eh, la familia todavía hoy intuye barra sospecha barra quieren que investiguen si no es el nieto de María Antonieta y el rey Luis. Mira, Es decir, lo traduzco de otro modo. ¿Te acordás en un momento Luis y María Antonieta son enviados a la Bastilla durante la Revolución Francesa, terminan siendo decapitados, su hijo es encerrado en la torre, es aquel de la película, ¿recuerdan de El hombre de la máscara de hierro? sí. Según la historia, ese muchacho, el delfín, el rey, el príncipe heredero, muere en prisión. Una leyenda barra sospecha es que en realidad no murió en prisión, sino que lo sacaron escondido en una carreta, lo mandaron al puerto de Calais, y desde el puerto de Calais, América. Y que en definitiva ese señor termina recalando en la ciudad de Buenos Aires y era Pierre Benoit, padre de Pedro Benoit, socio a su vez, Pierre Benoit, no, creo que era Charles Pellegrini, padre de Carlo Pellegrini, el futuro presidente. Ambos construyen, entre otras cosas, por ejemplo, la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, el frontispicio lo hicieron ellos. Eh, y en definitiva, la sospecha es si Pedro Benoit, hijo de Pierre, no era a su vez el nieto de María Antonieta. Y a su vez, Pedro Benoit, masón, mano derecha de Dardo Rocha, que a su vez otra vez esos meandros que todavía hay que reconstruir hasta dónde es cierto, hasta dónde es mito. También está la creencia que si Julio Verne no estuvo en la Argentina en algún momento por una reunión de masones, en la cual tuvo conocimientos sobre proyectos para construir una ciudad como la Ciudad de La Plata, se llamaba, Sí. creo que la 500 millas de Verdún o algo por el estilo. Hay un libro tal cual Ese, de Baigún, Verne que Baigún, Baigún. escribe, al leerlo, es la ciudad de La Plata, cómo la Exactamente. Que a describe. su vez es eh, decir, ¿qué pasó ahí, Serena? ¿Es que Se Verne se conectaron inspiró cables, en ¿qué La pasó? Plata o es que los que construyeron La Plata se inspiraron en Verne? Lo que te puedo decir es un periodista del diario El Día, Marcelo Hortale, el profesor, en un momento viajó a Francia y logró reconstruir que al parecer, tómalo con pinzas, Verne y Benoit, Pedro Benoit, en el momento que Pedro Benoit fue a viajar a Francia, a visitar Francia, terminaron siendo vecinos, compañeros de medianera, compartieron la medianera, con lo cual no podés descartar, si esto es así, que estuvieron charlando, o eventualmente Pedro Benoit diciendo, che, yo construí una ciudad, ¿en serio? ¿Cómo es la ciudad? Y que el otro le diga, ah, qué interesante, y la volcaron en un libro. Ahora, claro, es ese limbo entre realidad y ficción que no te queda claro dónde se traza la línea. Y de hecho, Ujú, déjame decir algo. Y ahí me meto en el libro. Yo con mi libro quise hacer eso. Es decir, el libro tiene tres niveles. sí. El nivel uno es todo real. Los personajes son reales, los hechos son reales. Es decir, todo lo que yo escribí sobre Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, Wilde, todo eso pasó. Todo eso realmente se lo dijeron a Lem,
Sarmiento. Entonces, claro, para alguno que haya leído el libro dice, pero acá vos ponés que, por ejemplo, lo que Roca piensa, y vos cómo sabés lo que pensaba Roca. Bueno, Tal yo cual, lo que hago es, por ejemplo, poner en boca de Roca lo que Roca había escrito. Entonces, por ejemplo, Roca y Rocha nunca se tutearon y se trataban bien. Entonces era, puede usted tener, esto se lo decían realmente, ¿eh? Puede tener usted, confiar en mí, tiene usted en mí un amigo, y el otro le agradezco mucho, doctor. Ahora, después vos veías las cartas, lo que ellos le escribían a un tercero, decían, este es un falluto, por esto, por esto, por esto. Entonces, Roca diciéndole a un tercero que Rocha era un traidor, que era un Catilina, que era un senador romano que había traicionado en su momento al emperador. Entonces, yo podía, en definitiva, saber qué se decían y qué pensaban porque estaba volcado en escritos. claro. Nivel 1. Nivel 2, personajes reales que realmente participaron en la trama, como por ejemplo Edmundo de Amicis, ¿te acordás? Escritor italiano, que escribe, entre otros, un cuento que muchos de nosotros leímos en el colegio, que era Corazón, del libro de los Alpes a los Andes. Una historia de un chico, Marco, que a su vez ese chico de 13 años, la madre había venido al Río de la Plata, le habían perdido el rastro, entonces el pibe se viene de Génova a la Argentina a buscar a la mamá, no la encuentra en Buenos Aires, va a Rosario, va a Córdoba y termina encontrándola en Tucumán. Y ahí termina el cuento. Como que la madre, el chico se reencuentra, la madre está enferma, pero que va a hacer lo posible por recuperarse, y ahí cierra. Ahora bien, el mundo de Amichis realmente vino a La Plata y realmente dio una conferencia en La Plata en aquellos primeros años y realmente lo nombraron padrino de la Unión de Fratelanza, la principal mutual vendría a ser Sociedad de Socorros Mutuos de aquellos tiempos de los italianos en la ciudad de La Plata. Ahora, yo dentro del libro lo hago que interactúa con unos personajes y termina en un prostíbulo. Y yo no sé si realmente fue un prostíbulo. Yo le metí primero y le di para adelante. Eso lo leíste en Y, una carta, decí la verdad. Eso estaba en nada, una esta carta de parte esas. no. Ahora, y después tenés nivel 3 que son personajes completamente ficticios que yo utilizo para complementar la historia real. ¿Por qué? Porque la historia real es barra historia real barra oficial, que es la historia de las élites. La historia de Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento. Pero después te queda todo un bloque, que es el bloque mayoritario, sobre el cual se ha escrito muy poco. Te doy un ejemplo. En La Plata, el primer censo, 10.400 habitantes. El 40% era italiano, 20% español, 20% de todas las otras nacionalidades. Solo el 20% final era criollo, era gaucho, era argentino. Entonces, si solo te concentras en la élite, en Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, está contando la historia del 20%. El otro 80% que es inmigrante, no está contando nada. Entonces, ¿qué hice? Apoyarme en registros de la época, en los diarios de la época de los propios inmigrantes, diarios escritos en italiano, en francés, en las cartas que enviaban los inmigrantes a sus familias en Europa, y así vas armando otro rompecabezas. Y a su vez lo que hago es encarnarlo en algunos personajes paradigmáticos que a mí me permiten como caminar de la mano con ellos por la ciudad de La Plata para contar la ciudad. Ok. En un ratito les vamos a abrir el micrófono por lo que quieran consultar. Solo me voy a desviar un poquito con esto último que mencionamos de que es una ciudad que tiene muchísima influencia europea, tiene su base en eso, tiene italianos, tiene franceses, y de ahí radica mucho su historia y radica también el fuerte que tiene y la gran construcción, porque es una ciudad que si bien fue planificada, fue preservada, o sea, hoy en día está como en ese momento, con sus detalles, sus cosas, pero la verdad es que está intacta. Y eso radica también y hace, es mérito de esos pensadores justamente que eh, pensaron todo para la planificación, perdón, y funcionamiento. ¿Para qué? Para que la gente viva bien, justamente. Ya, te Que doy dos ejemplos sobre eso, Serena. El sí, primero,
La ciudad de La Plata fue la primera ciudad de América del Sur en tener electricidad. Ya está su foto. Tuvo Listo. electricidad antes que la ciudad de Buenos Aires. Y a su vez, era tal la influencia de los italianos en La Plata, recordemos, 40% de la población, más 20% español, más 20% de todas las otras nacionalidades, que el idioma franco, la lengua franca en La Plata en los primeros años era el italiano. De hecho, los primeros dos barrios de la periferia, en los arrabales de la ciudad, eran la Piccola Italia y la Calabria Chica. Sí, no, no, raíces directamente, la verdad. Tiene muchísimo, es maravilloso. La verdad que quien indaga en su historia y haciéndole mención a este último decreto que la hace de Ciudad Amazónica, la visitan de otra forma. Se la lee de otro punto y me parece excelente lo que le está pasando a la ciudad de La Plata con la historia de la masonería, con las investigaciones que están saliendo, con las publicaciones y también con el bien hablar, con el buen hablar, ¿no? Porque es información y es estudio y es investigación. No estamos justamente atacando esos mitos que hoy Exacto. mencionabas, esos malos cuentos y reconociendo una parte de la historia que merece ser contada como tal, para entenderla, para respetarla y para hacerla parte y, y entender que ha tenido sus buenas obras. Estos tres ejes que vos planteaste entre la educación civil eh, es fundamental. Son giros en la historia de la Argentina que no fueron menores, al contrario, nos hicieron para hoy en día. Voy a Ahora, mostrar incluso nuevamente. además, Serena, en esa línea, Sí, la realidad supera la ficción. La historia real es más potente que cualquier mito. No necesitas tener túneles. Como te había comentado antes, ¿no? Te había adelantado. El motivo por el cual escribí el libro, el momento que fue como el disparador, diciendo, esto hay que contarlo, fue cuando estaba buscando registros de la época, esto que mencioné recién, los diarios de la época y demás. Entonces le pido a Juan Trenado, director del archivo del Diario de la Nación para el cual trabajo, le digo, che, Juan, ¿me puedes buscar los archivos de la época de 1882, poner en adelante sobre La Plata? Claro, tiene todo digitalizado, Bloom me lo mandó. Y me encuentro con una serie de artículos, junio de 1886, que hablan de graves hechos de sangre o incluso la masacre de San Ponciano. Contexto, 1886, La Plata 4 años, a su vez elecciones, contexto de régimen oligárquico conservador, donde el voto era cantado, el fraude era patriótico y además las elecciones eran los atrios de las iglesias. Y entonces querían hacer el primer intento por elegir al primer intendente, que no se denominaba así, de la ciudad de La Plata. Claro, si vas a tener elecciones libres y vos tenés que el 40% es italiano, el 20% español, el 20% extranjero y solo el 20% criollo, los intendentes, candidatos a intendentes de criollo no ganan ni a patadas, pierden por paliza. Es obvio. Y de hecho, ¿qué ocurrió? Los italianos pusieron a su propio candidato, un médico, Walteroni. Y los españoles pusieron un candidato que era Roque Pérez, no el Roque Pérez famoso, sino otro que era el primer gran almacenero de la ciudad de La Plata en 8 y 54. Y los criollos pusieron dos candidatos a intendente. Uno de ellos era Ramón Falcón, el que después termina con el tema de los anarquistas, asesinado, pero además antes el tipo se pasó de rosca en una represión, mató gente y demás. Y en definitiva, Serena, lo que pasó fue, van a las elecciones, era 2 más 2, 4, te bastaba combinar para saber que ibas a perder, y los criollos, muy inteligentes, diseñaron la primera estrategia para ganar. ¿Sabes cuál fue? ¿cuál fue? Intentaron secuestrar al candidato italiano. No le fue bien, y después de intentar secuestrar al candidato italiano, lo que hicieron fue tole tole. ¿Qué significa eso? Que en un momento, cuando el jefe de la votación estornudó, se mandaron todos adentro del atrio a tratar de, literalmente, afanarse la urna. Se pudrió la momia y empezaron a pelearse. Los registros de la época te hablan de al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, ambos racontos después subieron, escuchate esto, cuchillo, bala, espada, lanza y arma de fuego, por supuesto, y hay un párrafo en uno de los artículos que dicen, y vimos salir del atrio de la iglesia
a un napolitano con un hacha clavada en el Ah, parietal izquierdo. Es decir, estaba ahí y uno le rifó un hachazo y se lo clavó acá. Sí, vos imagínate, yo me imaginé al napolitano saliendo del atria de la iglesia de San Ponciano, haciéndose la señal de la cruz, diciendo, todo bien, muchachos, vamos a ganar la fue elección. re en paz la votación. Y lo No, primero que una yo batalla pensé campal. fue, es que lo primero que pensé, ¿sabes en qué fue, Serena? En Gangs of New York, Pandilla de Nueva York, la película de Martin Scorsese con Daniel Day-Lewis y Leonardo DiCaprio. Para el que no la vio, mire esa película, es extraordinaria. Que en un momento es la historia de la génesis de Nueva York, y en esa génesis hay un momento en el cual chocan en un punto específico de Manhattan, que es el punto cinco esquinas, y chocan los irlandeses, los gringos, los judíos, los italianos, se pudrió todo contra todos. ¿Qué es lo que pasó acá? Y cuando yo leía esos artículos de prensa de la época, dije, acá hay una historia. Esto merece ser contado. Qué lindo eso. Qué lindo cuando, eh, qué lindo hoy que lo ves materializado en algo, el arduo esfuerzo que hay por detrás, las horas y lo que uno tiene que trabajar para eso, porque es un trabajo de hormiga, la verdad. Eh, Qué hermoso que hayas tenido esa corazonada para poder hacerlo De y hecho, decir, acá hay algo, eso es fantástico que te pase, te cambia la vida. Ahí ¿ves ahí? tienes, perfecto se ve, el hermoso plano de la ciudad de La Plata, todo estudiado y con todas viñetas, con papelitos, con cosas, eso es investigación, eso es Eso es apasionante. un plano de la Ciudad de La Plata de 1,50 m por 1,50 m, un plano actual, en el cual yo le fui metiendo arriba el plano viejo, es decir, dónde estaban los bajíos, dónde estaban los arroyos que cruzaban la ciudad, dónde estaban los 7 puentes de madera dentro de la ciudad, dónde estaban los prostíbulos, dónde estaban las tomas de agua, dónde estaba una laguna que había en la Ciudad de La Plata, dónde eran los arrabales, dónde eran los lugares donde se hacían las milongas, para tratar de entender la ciudad. Increíble. Te agradezco muchísimo, Hugo. Les voy a Placer. dar un poco de lugar a los participantes si quieren hacer alguna Si quieren, hagamos pregunta. algo como pauta, si hay preguntas, tiramos hasta 6:15, porque después yo tengo que volver a escribir para el diario. Tal cual, no quiero robar mucho tiempo. A ver. Ninguna pregunta, esto es un éxito. Ah, es un montón. Saben que igual que yo estoy buscando para habilitar los micrófonos. A ver. Bien. Ahí todos tienen el audio habilitado. Cualquier persona en este momento eh, puede hacer una pregunta. Por ejemplo, Alicia que pone en el chat referencias a los franceses. Sí, a ver, en la novela hay alusiones a los franceses. Los franceses también tuvieron, así como los italianos fueron decisivos, por ejemplo, la primera Unione e Fratellanza, esta que mencioné antes, era una sociedad de socorros mutuos que cuando la Ciudad de La Plata tenía 10.000 habitantes, ellos solos tenían 3.500 afiliados. Imagínate el poder del presidente de esa sociedad. Pero así como estaba esa, había también una sociedad española de socorros mutuos, una sociedad francesa y una sociedad suiza. Y a su vez, los franceses, no estoy hablando de Benoit, hijo de francés, sino los franceses, no solamente tenían una sociedad en la Ciudad de La Plata, sino que además desarrollaron o fueron claves en una de las primeras logias, esta logia de Luz y Verdad, en la cual su primer presidente, y el que de hecho la funda, la levanta, como dicen los masones, levanta columnas, es un francés, Hippolyte Gillois, Hipólito Gillois, un personaje hermoso, Que que lo él, mencionaste. escapando de París tras la revolución de 1870, la revolución de las comunas, y se viene para Argentina, se enrola en el ejército, termina, digamos, en la primera línea de fronteras contra los pueblos originarios, donde a su vez él levanta, aunque no era boticario, no era farmacéutico, levanta la primera botica, que es la botica del indio, y después se retira del ejército, se viene para La Plata con la mujer
y levanta, o sea, o recrea esa botica, que es la botica del indio, y primero la establece en 45, 4 y 5, casi 4. Y de hecho ya tiene un primer chisporroteo porque un tipo que realmente era boticario decía, vos no sos boticario, vos no podés hacer lo que estás haciendo. Y el otro dice, no, me importa tres carajos, yo sigo adelante. Y después se cambia el lugar, se va a otro lugar con la botica y demás. Pero en definitiva, sí, hay mucha influencia también francesa en los primeros años de la Ciudad de La Plata. Tal cual. Hay otra pregunta de Acores, que se llama así, usuario. ¿Están en pie los dos templos de esas dos antiguas logias que contás? ¿Las has visitado para escribir el libro? No, no están en pie las primeras y originales. Voy a, para los que son de La Plata, para que ubiquen. Una de los primeros templos masónicos estaban en 7:47. A ver, 7:48. Ahora estoy dudando si es 7:47 o 7:48. Por ahí Martínez Pelado me puede guiar sobre eso. Y la otra estaba en 47, 5 y 6 para los que son de La Plata, donde ahora está el edificio principal del Instituto de Previsión Social, el IPS. Pero además, lo que hubo fue una dificultad, que los templos fueron quemados por fanáticos religiosos, literal. Digamos, Sí. otra vez, como recreando en la dinámica como digamos, con el cine, es como el Ku Klux Klan, es decir, fanáticos religiosos que se salieron de noche con antorchas a quemar los templos masónicos. De hecho, tras la quema de uno de esos templos masónicos, los italianos de la Unión de Fratelanza, que a su vez tenían el Teatro Princesa, que está ahora en Diagonal 74 entre 40 y 41, que era, digamos, los restos del teatro, donde a su vez ellos al lado tenían la sede de la Unión de Fratelanza, ahí tenían a su vez un templo masónico, e invitaron a los otros, los que se les habían prendido el templo, si se querían venir ahí, es decir, bueno, nosotros lo hacemos los martes, ustedes lo hacen los jueves, ponele. ¿Y vos sabés cuál fue la discusión, Serena? Estamos hablando de hoy pleno centro de la ciudad. Pero en ese momento, donde estaba el Teatro Princesa y la Unión de Fratelanza, eran las afueras. Y la Ujú, discusión que era de los que tenían el templo quemado, decir, sí, bueno, pero aceptamos la invitación de estos otros, nos tenemos que ir a las afueras. ¿Y después cómo volvemos al centro de la ciudad? Si no vamos a conseguir coche de alquiler, no conseguimos carruaje, ¿cómo volvemos después a casa? Y la discusión era que sí, que no, que sí, que no. Así que en definitiva, hoy no te quedan los templos ultra originales de las primeras logias de la ciudad de La Plata, aunque hay sí, por ejemplo, en La Plata 80, que es la logia en la cual participó Pedro Benoit, esa logia todavía está activa. ujú, Y lo último que puedo decir sobre esto es que uno de los motivos por los cuales cuesta tanto reconstruir aquellos primeros años de la masonería en la ciudad de La Plata es porque precisamente fueron quemados los templos. Entonces, tal mucha cual. de la documentación, muchos de los libros se perdieron en esos incendios. Ujú. Luz y Verdad también sigue estando hoy en día. La otra pregunta, por ejemplo, de Gabriel es, ¿la planimetría del cementerio, no, la planimetría del cementerio de Diagonal 74 es coincidente con la de la ciudad? ¿Podríamos hablar de Correcto, una ciudad de vivos y muertos, necrópolis idéntica? correcto. No sé de dónde, pero esa persona está bien informada. De hecho, Pedro Benoit hace en chiquito, en el cementerio de La Plata, en chiquito, la ciudad de La Plata. Tiene ese mismo diseño, digamos, cuadriculado y con diagonales, digamos, mucho más básico, pero lo tiene. Así que sí, es correcta la presunción o el dato que tenía esa persona, sí. Tenemos otra pregunta de Guillermo que es, ¿la circunvalación Para, de la no, no, ciudad? y Serena, Sí. para los que sean de La Plata o no sean de La Plata, sepan que hay veces en las cuales Martínez Peloa organiza, no sé no sé si se le dice tours masónicos, pero en definitiva ha hecho un par de visitas guiadas y también para quien eventualmente quiera recorrer, hay otra visita, y pido perdón porque no va a salir el nombre, Cristina, pero no va a salir el apellido, que también Eh, organiza tours en el cementerio, o visitas guiadas, no tours, visitas guiadas en el cementerio que arrancan al atardecer y terminan de noche a través de los distintos puntos con ejes en la masonería y demás que son muy buenos. Sí. Ay, ¿cómo es el apellido? Yo sé a qué te referís, Cristina. Oh.
Bueno, Mientras que vos lo buscás, yo miro acá, Octavio Fontana pone el Teatro Además, Octavio Fontana, hola Octavio, amigo mío. El Teatro Princesa está en proceso de restauración, ¿sabés cómo viene eso? Y respecto al terreno que la ocupa la Basílica del Sagrado Corazón que existía ahí, saludo Octavio. Bien. Número uno, Teatro Princesa, sí, estaba en proceso de restauración. De hecho, mi ilusión, y ahí pone Cristina Espinosa, pone Sandra. Gracias Sandra por eso. Pinoza, ahí Ahí está. está. Gracias Sandra. Sobre el Gracias. Teatro Princesa. Estaba en proceso de restauración, lo había comprado el dueño de la constructora Aves. Ese señor era masón. Su ideal, su sueño, su proyecto era poder restaurar el Teatro Princesa combinado con una cafetería y un centro cultural para que entre la cafetería y el centro cultural financiaran todo y poder darle otra vez florecer el Teatro Princesa. El problema es que durante la pandemia se murió de Mm, COVID. Con lo cual ahora, entre la constructora Aves y los herederos de este señor, están evaluando los pasos a seguir, claro, pero ese señor sí tenía la camiseta puesta. El resto es como decir, bueno, este era el sueño de él, no el nuestro. Con lo cual hay que ver qué va a pasar. Hoy el Teatro Princesa, el frente está. Yo, gracias a los que hoy están en la constructora Aves, muy generosos, me dejaron entrar para verlo por dentro. Mi sueño, Serena, era poder presentar el libro dentro del Teatro Princesa, pero no es mm, posible porque vos estás adentro del teatro, levantás así la vista y donde está el techo hay un agujero y ves el cielo. Entonces, es peligroso, incluso riesgo de derrumbe de de pedazos del derrumbe. techo. Y sobre la Basílica del Sagrado Corazón, en ese momento, al principio no había nada, obviamente, y luego rápidamente, el primer templo religioso que se construyó en la Ciudad de La Plata fue el Basílica San Ponciano, el segundo es el de los Hornos, uno de los siguientes, creo que fue el tercero o el cuarto, fue donde está ahora la Basílica del Sagrado Corazón, habían instalado una de las capillas de madera que habían traído de Estados Unidos en barco. Tenemos unas últimas dos preguntitas y ya Dale. cerramos, te lo prometo. ¿La circunvalación de la ciudad simboliza o tiene algo que ver con la cadena fraternal que rodea los templos? Ahí no sé, vos por ahí sabrás, Serena, yo tengo miedo de patinar, así que no tengo miedo de decir una Mm, estupidez. yo te Lo digo que que sí. ¿Sí? Bien, listo. Sí, Ahí está para mí sí respondido por tiene Serena. muchísimo simbolismo. Nada, para mí los templos masónicos alrededor tienen una simbología que es una cadena que simboliza la cadena fraternal. Cada vez que un hermano se inicia o uno se pierde o etcétera, esas cadenas se abren y se cierran para sumar nuevos eslabones o perder. El hecho es que esa cadena rodea, es cerrada y justo sí coincide. De hecho, en una entrevista para la tesis que yo realizo, a Martín Peola contó que él puede identificar en lo que es la planimetría de la ciudad de La Plata los puntos y los de los cargos en cómo se sientan en rito, en un templo masónico. Ahí está. Por eso nos va a dar Yo mucho que sí hablar. puedo agregar a eso, Serena, que en la idea original de Pedro Benoit, la disposición de algunos lugares públicos no estaban donde están ahora. Es decir, donde está ahora el Teatro Argentino, ahí iba el museo. Claro, El Teatro exactamente, Argentino iba donde ahora está el pasaje Dardo Rocha. Y exacto. donde está ahora el pasaje Dardo Rocha, que antes había sido la estación de trenes, en la estación de trenes iban 31 y 52. Porque a su vez con 31 y 52 la idea era que hubiera las vías del tren, llegaran hasta ahí desde Buenos Aires, pero que además hubiera una circunvalación a toda la ciudad de La Plata como un anillo ferroviario. Tal Después, cual. obviamente, la vida misma te va llevando a reconfigurar todo, ¿no? Pero No, en definitiva, sí. esa es la idea. La última preguntita es, ¿hay algunos datos sobre la masonería en las empresas de ferrocarril? La Plata nació con traza ferroviaria, perdón. Sí, bueno, de hecho, nació con traza ferroviaria y dependiendo del ferrocarril. O sea, era como si fuera el enchufe a la vida. O sea, lo digo de este modo. Antes de la existencia de la ciudad de La Plata, llegar a donde eran las lomas de la Ensenada tomaba 4 horas. Ya rápidamente redujeron esas 4 horas a 2 horas cuando, además del tren hasta la Ensenada, después pusieron trochangostas de Cabil, que lo llevaba hasta Tolosa, y ya lo lograron reducir a 2 horas. Y después modificaron esa traza y lo llevaron, digamos, a través de Tolosa y luego de Diagonal 80 hasta el pasaje de Dardo, el actual pasaje de Dardo Rocha, la entonces estación 19 de noviembre,
ya era 1 hora y cuarto, que básicamente es lo mismo que tardamos ahora. Y en definitiva, esto era clave para la existencia misma de la ciudad, desde para levantarla, trayendo todo, desde los materiales, todo, pero también para el ida y vuelta en esos primeros años de lo que se denominaba una ciudad desierto, porque era de día estaba repleta, pero de noche toda la gente se pegaba la vuelta a Buenos Aires. Fue clave el ferrocarril. Podemos seguir ahondando, pero en definitiva sí, era clave. Total. El último mensaje que leo es el de Gabriel, que me parece, te lo agradezco, que dice, tanto Carlota Sempe como Wimby García hicieron investigaciones sobre la masonería y la planimetría de la ciudad de La Plata y son coincidentes con los dichos de Serena. Te agradezco, le agradezco a todos los Carlota, participantes. además de ser prima Sí. de mi viejo, catedrática de la Universidad de La Plata, y buena amiga, una de mis referentes, una de mis guías que tengo acá. Ahí tengo dos de sus No, libros y tengo en CD, me dio otros libros y otras ponencias, una genia que me ayudó un montón. Así que sí, así que me alegro además que la mencionen porque ella, Martínez Peloa, Jorge Troisi, Mealán, o sea, estoy siendo injusto porque voy a Roberto dejar un montón de Giafardo. gente, pero hay un montón de gente que realmente le echa garra y rema para tratar de reconstruir la verdadera historia, no los mitos, la verdadera historia de la ciudad de La Plata, que es riquísima. Es hermoso. Hugo, qué honor haberte tenido hoy, de verdad. Un Una placer, tarde Selena. Espero que hermosa. todos hayan disfrutado, que los hayamos entretenido y al mismo tiempo haber aportado algún dato interesante. No, fue hermoso, en serio. Ha sido no, nos encapsulamos en esto y fue maravilloso. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por lo que hiciste, gracias por este hermoso libro, que de nuevo se los vuelvo a recomendar, por favor, es precioso. De paso también el de Martín con sus Totalmente. diagonales, es hermoso. Gracias por estar, gracias Hugo. Esto va a quedar grabado en la plataforma de YouTube, Conferencias DC. Con Hugo cerramos el ciclo. Miren cómo es el moño, es perfecto. Con él cierro este hermoso ciclo de arquitectura en libros. Nos vamos a ver en unas semanas con arquitectura y cine. Así que, Hugo, gracias. Gracias por estar y gracias por todo lo que hiciste, de verdad. Gracias a todos ustedes por estar ahí, realmente de corazón, por escuchar y por además aportar datos y demás. Serena, un lujo, un verdadero lujo. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.